De hecho, Monty, el mundo actualmente con respecto a este tema está dividido en los países que reconocen su armamento nuclear y aquellos que no. Y cuando digo que no, ahí queda como un espacio de duda si es que no quieren decir porque efectivamente lo tienen, que parece ser lo más lógico, o porque quizás es simplemente una estrategia comunicacional para que no los molesten y se espere que se instale la idea que ellos también tienen poderío con esta capacidad de destrucción masiva. Ahora, oficialmente, los países que más tienen bombas nucleares son 5. A los que están en la cabeza son Estados Unidos, a no dudar, y Rusia. Pero ojo, también China, que desarrolló la bomba atómica en el 64 y después en el 67 la termonuclear aún más destructiva. Francia también, que muchas de sus pruebas la hizo en el mar y sus consecuencias, digamos, en el mundo lo estamos viviendo entre el 60 y el 68. Y por supuesto también Reino Unido. Ahora, Israel, que se habló mucho con el tema de Beirut y todo lo demás, pero ahí digamos las dos naciones así lavándose las manos, no lo confirma ni lo desmiente. Ahora, hablando a calzón quitado y dada la amistad, digamos, férrea que tiene con Estados Unidos, o algunos dicen que podrían tener entre 50 y 100 cabezas nucleares operativas que pueden ser pasadas por Estados Unidos o desarrolladas por ellos mismos. Y también estaría, no del todo reconocido, pero así como en la cantidad al menos, India y Pakistán. Y Pakistán ha tenido harta problemática porque en sus pruebas obviamente ha dejado a muchas personas con problemas de radioactividad, deformidades, en las generaciones. Ahora, ya está más o menos ese es el mapa. El problema, profe, es Corea del Norte. Porque, digámoslo, las bombas atómicas parece que están hechas para no ser usadas. Pero podríamos llegar a pensar de que alguien como Kim Jong-un o su hermana estarían dispuestos, si se ven demasiado encerrados o en una crisis que ya no da para más, y esto que les gusta inventar guerras que nunca existieron, que ocupen finalmente el armamento nuclear que poseen. ¿Qué tan posible es eso? Mira, Corea del Norte es uno de los campeones de la propaganda. En cuanto a estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, hay que decirlo, heredó mucho de la Guerra Fría. También ante este fenómeno, uno igual yo en eso tomo un pie atrás, ¿te fijas? Me llama mucho la atención este ejercicio de las teorías conspirativas, pero en el fondo como para analizarlo y para como señal, porque en el fondo de repente si yo anuncio tanto, yo como que me entra la duda, es como por un tema de naturaleza personal, ¿sí? ¿Ya te fijas? Perro que ladra no muerde. Claro. Básicamente, sí. Entonces, porque también han habido otras que, ¿te acuerdas que hubo un ensayo que lo dijeron con bombo y platillo y que después se supo que no resultó, como marca Acme? Entonces, ahí está complicado, pero en el fondo, porque igual es un país en crisis, pues. Entonces los que viven bien son la cúpula del partido, pero tampoco les da, y también les genera como una fuga con otras cosas tecnológicas y de capital. Entonces ahí como que yo tomaría cierta distancia, sí, a preocupación todo el rato, y eso es una de las cosas que como que se mal aprendió en la Guerra Fría, no mostrar todo el arsenal que tienen, no transparentarlo. Eso es lo que a mí me preocupa, claro. Porque sí lo dicen, y que probablemente es más o peor de lo que sí tienen, o menos, que sería lo ideal. Entonces, pero eso es de nuevo el problema de hacer historia contemporánea, y por eso yo estudio historia, porque ahí sí tengo certeza, y analistas políticos van siempre en este terreno especulativo, poco claro, y como muy a la espera de que pase el suceso que estamos explicando. Y eso es atroz, porque ya tenemos demasiada incertidumbre para agregar esto. Así que dejemos hasta ahí para que la gente no sigamos contribuyendo al insomnio en este país. Profe, desde la ignorancia en el tema, yo sé muy poco de estas cosas de armamento nuclear y todo eso. No existe o no tendría que existir una especie de organización a nivel mundial, no sé, se imagina una ONU, una OMS, pero que funcionen y que regulen efectivamente el armamento que tienen distintos países, porque como usted decía, como Salfate decía, o sea, por un lado, yo puedo tener el patio de atrás de mi país lleno de armas escondidos, y claro, puedo anunciar públicamente, oye, tengo todo esto como para que ningún país venga a enfrentarse conmigo porque les va a dar miedo. Estoy anunciando que tengo un perro feroz al frente de mi casa y lo está protegiendo, pero también puedo estar súper calladito para después ir, tirar la bomba e invadir otros países. No tendría que existir, o existe una organización a nivel mundial que regulara todo esto. Existen tratados, y hartos tratados, la verdad, pero de nuevo usted puede proponer muchas cosas, pero hace pocas.
Entonces, en teoría hay acuerdos de no proliferación y hay un concepto clásico cuando uno enseña la Guerra Fría que es el MAD o destrucción mutua asegurada. En el fondo se renunció supuestamente a esa política de manera explícita, pero implícitamente la verdad que no dejó de correr mucho el concepto. Profe, pero a ver, quiero que pasemos a un tema que ya tú sabes, que teníamos anunciado y donde usted es experta, y aquí la verdad usted que necesito que derribe mito y que me explique quiénes son los personajes principales, porque este próximo domingo se conmemoran 114 años del terremoto de Valparaíso de 1906, uno de los más devastadores que ha sufrido nuestro país. Y mire, yo estoy con usted de que apoyemos no más al insomnio, pero el titular de la tercera dice así: ¿qué voy a hacer? El desconocido último mega terremoto de la zona central, expertos advierten que se repetirá. La dejo ahí. Pero espérate un poco. Es como se repetirá, ¿no? De acá hasta antes que se acabe la vida en el planeta. Es como, es obvio que se va a repetir en algún minuto, ¿no? Pero tienen un ciclo. Pero ya superaron el ciclo de 100. No, pero es terrible. Hoy día tembló varias veces acá en Valparaíso. Es como, no diga nada. Entonces sabían. Es verdad. Sí, mira, esto no es necesario estos efectos especiales. Nosotros, el jefe, profe, que 834 fue un temblor y efectivamente, Lama lo dice, claro, uno ve estos titulares Salfa y dice, claro, en algún momento es como, va a llover muy fuerte en algún momento de la vida, pero acá hay dos elementos que se repiten, o sea, un elemento que ya superó el ciclo de los 100 años, Salfate como redondito, que ahí es donde uno empieza a activitar y geólogos ya han expresado que efectivamente no estaríamos tan lejos de que se llegue a repetir en algún momento eso, maestro. Absolutamente, Michael. De hecho, nosotros hemos tenido expertos en la materia también sentados, digamos, al lado nuestro, que han explicado que, sin ánimo de alarmar, hay que entender de que es bueno saber en el piso donde estamos instalados. Y así como nosotros por acá tenemos el peligro de la falla de San Ramón, en el caso de Valparaíso es inevitable que vuelva a ocurrir y ya están ciertas condiciones necesarias para que se genere. Ahora, como los tiempos geológicos, digamos, son a paso de tortuga, esto puede pasar desde ahora hasta 50 años más, pero decían que no era mucho más allá en todo caso, así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Ahora, para entender, queremos de alguna manera hacer una infografía, profe, de los personajes que aquí participaron. Mira, parte de la época se hablaba lo siguiente: fue un terremoto más grande de lo que pensábamos. Como entonces Valparaíso no estaba tan ocupado como ahora, la destrucción no fue mayor y fue principalmente material. En 1730 había bodegas, no era una ciudad propiamente tal, sino más bien un lugar donde estaban encerrando todos los comerciantes sus productos que vienen en Santiago. Viña del Mar prácticamente no existía. Entonces, ahora esto sí hizo que se cayeran abajo algunas toneladas de trigo que estaban listos para irse a Perú. Entonces, aquí es cuando yo quiero que diga lo siguiente, porque un terremoto, los chilenos, yo no sé si todo el mundo, pero los chilenos se portan mal después, cuando empieza a haber escasez, empiezan los saqueos, empiezan, digamos, algunos a tirarle las manos a los vecinos, y aquí es donde entra el almirante Gómez Carreño, conocido como el Sheriff, que controló Valparaíso a punta de fusil tras el terremoto de 1906, como lo coloca el titular también de la tercera. ¿Quién es este caballero y qué fue lo que hizo, profe? Oye, pero podemos retroceder un poquito, ¿no? Para contar un poco. Por favor, sí, pues dele. Obvio. Tengo muchos comentarios que hacer. Es que igual dijo alguna falacia, es como el terremoto de 1730. A ver, digamos una cosa clara. Valparaíso es muy acontecido. Usted sabe que anteriormente, que los rebautizaran como Valles del Paraíso, era Alimapu, la tierra de los incendios. Ahí tenemos como cierto antecedente. Y para cuando ocurre ese terremoto que usted citaba, no era tan poco ocupado. Lo que pasa es que sí, efectivamente, tenía esta vocación de puerto de almacenaje. Historia para primero y segundo medio. Recuerde que estaba Manuel Rengifo, que construyó los almacenes fiscales, que algún día pueden turistearlo, y todavía están, y son muy firmes. De hecho, los tuvieron que demoler cuando modernizaron el puerto. O sea, se hacían las cosas de otra manera, además sabiendo que era muy sísmico. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Valparaíso en 1906? Es que ahí es donde es muy entretenido para entender por qué el señor Gómez Carreño se puso tan intenso. Ustedes son más viajados que yo. Entonces, Valparaíso era la Nueva York del Pacífico.
Yo conozco Valparaíso, básicamente. Mira. Y he visto ¿Y qué pasó? de Nueva York, o sea, cosmopolita. Que terremoteó, que ese es el problema, porque el terremoto marca y la construcción del canal de Panamá marcan el declive de Valparaíso, porque llegan los primeros migrantes. De hecho, acá empiezan los primeros bancos, las primeras compañías de seguros, colegios privados, y así una larga lista. Íbamos, pero así viento en popa. Recuerda que estaba fluyendo el negocio de las salitreras, del guano, y era el paso obligado por sobre los puertos del sur, donde sí o sí tenían que llegar los barcos que sobrevivieron al paso del Cabo de Horno. Insisto, todavía no estaba el canal de Panamá, entonces, o sea, era topísimo. De hecho, por ahí dicen que era más top que Santiago, como que Santiago estaba out, así muy mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El medio de Valparaíso y otra, el Cerro Alegre. Aguanta el Cinsano y el J. Cruz. Sí, aguanta muchas cosas, muy entretenido. Entonces, el punto es el siguiente, y el otro contexto es que recuerda que Chile se estaba preparando, en esa época era más lento, para el primer centenario. Entonces, de verdad que estaba como, es como, te fijas, cuando tú en la vida sientes que estás yendo todo bien, y yo me pasa que yo me preocupo como, me está saliendo demasiado bien las cosas, algo malo tiene que suceder. Entonces, viene el terremoto, y no es solo terremoto, es tsunami, y por lo menos se calcula 22 incendios. Porque dentro de la noche de Valparaíso era la no, si vamos a hablar de tragedia y a quitar el sueño a las personas, lo hacemos bien. Entonces, porque en el fondo, una de las innovaciones que había en Valparaíso era la iluminación a gas, que es fantástico si no estás en un terreno inundable y con terremoto. Entonces, es como que aparte que ustedes copiar mal, como lo hacemos siempre. The Chilean Way, que dicen, oye, ¿qué funcionaba? Y los migrantes que trajeron esa tecnología eran migrantes, entonces no tenían por qué saber que aquí era como todo tan desastroso. Y de hecho hay otra cosa en común bien interesante con el terremoto, un terremoto colonial que también empezó a ver como saqueo y estas cosas, y se aplicó la pena de muerte rápido. Entonces, es el contexto que marca a nuestro almirante Gómez Carreño, que yo debo reconocer como santiaguina que fui. Cuando yo iba a hacer clase a Gómez Carreño, yo, qué simpático el barrio, así como, uy, qué buen nombre, y no tenía idea quién era Gómez Carreño, hasta que, para que ustedes vean que uno también es intelectual, escribió un artículo para esta... Sí, pues. Oye, aplauso. Sí, la profe. La profesora. Sí. Es el que vale de Gómez Carreño.